¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que todos se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos y les quiero dar la más cordial bienvenida a su canal de Abolaulex, Hablemos Legal, un espacio para discutir, analizar y comentar temas legales de interés. Mi nombre es José Neptuno Martínez, soy abogado. De igual forma, si esta es la primera vez que nos están visitando aquí en el canal, les doy también la más cordial bienvenida y espero que disfruten el contenido que aquí en el canal subimos constantemente. En el presente video les quiero compartir un tema muy importante en la actualidad y que deriva principalmente de que en años recientes hemos estado viendo un endurecimiento de la política fiscal penal por parte de la autoridad fiscal, en específico por parte del SAT, en donde cada vez son más comunes y más constantes el inicio de los procesos penales en contra de contribuyentes que cometen algún tipo de delito fiscal. Nosotros vamos a encontrar un catálogo bastante amplio de los delitos fiscales que se encuentran contenidos dentro del Código Fiscal de la Federación, pero bueno, el tema que vamos a analizar en específico es cuáles son los aspectos o los conceptos generales del delito de defraudación fiscal, cuáles son las conductas que lo pueden actualizar. Y bueno, y este tema resulta interesante y sobre todo a muchos contribuyentes les surge la duda acerca de, bueno, cuáles son las conductas que pueden hacerlos caer en este delito. Analizaremos su aspecto general con la finalidad de, bueno, de poder aclarar ciertas dudas y que los contribuyentes, bueno, ustedes puedan saber cuáles son las conductas que lo integran y sobre todo, bueno, es muy importante que muchos contribuyentes empiecen a llevar a cabo en la actualidad muchas conductas preventivas para evitar caer en no solo cualquier omisión fiscal que te pueden llegar a que te determinen un fuerte crédito fiscal, multa, sino también delitos. Como ya se los mencioné, en años recientes y derivado de todas las reformas fiscales que han habido y principalmente derivado de que cada vez cuenta con mayores facultades de comprobación y revisión por parte del SAT y derivado también mucho de la digitalización de la economía, principalmente de que, como ustedes saben, bueno, los CFDIs permiten a la autoridad de conocer en tiempo real cualquier operación que lleva a cabo el contribuyente, también derivado de las operaciones bancarias que son del inmediato conocimiento de las autoridades fiscales, además del tema de la contabilidad electrónica. Pues bueno, todo esto permite tener a la autoridad una amplia base de datos para saber y conocer quién está pagando debidamente o no los impuestos y derivado de esto pues tiene más al alcance toda la información para iniciar carpetas de investigación por delitos fiscales. Desafortunadamente en materia fiscal muchos de los delitos se cometen por omisión, por no tener un debido control dentro de la organización de una empresa o de un contribuyente. Muchas veces el desconocimiento de las leyes fiscales, bueno, aparte de privarte de sus beneficios, pues te puede generar severas consecuencias que pueden derivar en delitos penales. Entonces, bueno, vamos a analizar, a mencionar, a comentar estos artículos para que ustedes conozcan cuáles son estas conductas que pueden actualizar este delito de defraudación fiscal. Entonces, bueno, nosotros vamos a encontrarlo establecido dentro del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, les voy a compartir aquí en la pantalla algunas de las definiciones y los habremos de comentar. Entonces, bueno, este artículo 108 del Código Fiscal de la Federación establece que va a cometer el delito de defraudación fiscal quien con el uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido, ojo, con perjuicio al fisco federal. Entonces esa es la definición general de este delito y bueno, las características principales es que bueno, se omita total o parcialmente el pago de una contribución o se obtenga un beneficio indebido. Bueno, además este artículo nos va a referir que bueno, la omisión total o parcial en el pago de alguna contribución se refiere principalmente a aquellos pagos que tienen el carácter de provisional o definitivos. Entonces, ¿cuáles son un ejemplo de pagos provisionales? Los más comunes son los que encontramos dentro del impuesto sobre la renta, que como ustedes saben hay pagos provisionales que se pagan mes con mes o de manera trimestral a cuenta del impuesto anual. Si existe una omisión de alguno de estos pagos, pues bueno, ya se puede estar siendo sujeto o actualizar alguna conducta de esto de la defraudación fiscal.
De igual forma, en el caso del IVA tenemos un ejemplo de un pago de un impuesto que es definitivo. Como ustedes saben, el IVA se debe de pagar mes con mes y el pago es definitivo, no es a cuenta del impuesto anual como sucede con el impuesto sobre la renta. Ahora bien, esta parte que acabamos de mencionar, que corresponde también al delito de defraudación fiscal relativo a obtener un beneficio con perjuicio al fisco federal, pudiera darse en aquellos supuestos en que un contribuyente pretendiera aplicar un estímulo fiscal que realmente no le corresponda, ya sea falseando alguna documentación o registrando indebidamente de su contabilidad ciertos supuestos que le pudieran llevar a hacer aparentar que determinado estímulo fiscal le resulta aplicable. Ahora bien, dentro de este artículo se contienen los parámetros que va a tomar en cuenta tanto la autoridad fiscal, la autoridad investigadora y el juez penal para determinar cuál es la penalidad que va a resultar aplicable a este delito de defraudación fiscal. Entonces, bueno, tenemos nosotros tres fracciones que nos van a referir cuál es la penalidad que corresponde según el monto de lo defraudado. Por ejemplo, en la fracción primera vamos a encontrar que el delito de defraudación fiscal se va a sancionar con la pena de prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1.932.330 pesos. Ese va a ser el primer parámetro. Ahora bien, dentro de la fracción segunda, nosotros vamos a encontrar que este delito se va a sancionar con pena de prisión de 2 años a 5 años cuando el monto de lo defraudado exceda de esta cantidad de 1.932.330, pero que no llegue a exceder de la cantidad de 2.898.400 pesos. Por último, dentro de la fracción tercera, vamos a encontrar nosotros que este delito se sancionará con prisión de 3 hasta 9 años de prisión cuando el monto de lo defraudado fuere mayor a la cantidad de 2.898.490. Entonces podríamos establecer nosotros que estos van a ser los montos respecto de los cuales la autoridad fiscal, el SAT, se va a basar para ver si ejercita o no determinada acción penal. Por lo general hemos visto nosotros en la práctica que, bueno, cuando son montos menores a estas cantidades que ya analizamos, muchas veces no ejerce la acción penal. Continuando con el análisis de este párrafo, vamos a encontrar nosotros un párrafo que ha sido motivo de mucha discusión por parte de los especialistas penales fiscales, los que se dedican de lleno a esta materia, que ha criticado mucho porque se considera que violenta la garantía de legalidad y seguridad jurídica por la indefinición que se contiene dentro del mismo. Vamos aquí a analizarlo. Entonces, este párrafo establece lo siguiente: cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de 3 meses a 6 años de prisión. Entonces, como resulta hasta ambiguo o puede llegarse a considerar arbitraria la decisión de la autoridad fiscal para, bueno, ejercer una acción penal cuando, pues bueno, sea muy indefinida el perjuicio al fisco federal. Otro punto que también ha sido motivo de discusión por parte de los penalistas, incluso se ha discutido en juicios de amparo, es lo siguiente, ¿no? Se señala que si el monto de lo defraudado es restituido por el contribuyente de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un 50%. Aquí la crítica que se ha hecho es, oye, pues espérame, o sea, si el contribuyente está restituyendo todo el monto de lo defraudado, pues bueno, desístete de la acción penal, ¿no? Esto queda a criterio de la autoridad fiscal y sobre todo, bueno, lo que se señala es que este artículo pues debería establecer este tema, ¿no? De que si se restituye, pues bueno, que se desistan de la acción penal. Sin embargo, aquí también otro de las críticas que se hace es que establece que debe de ser en una sola exhibición, ¿no? O sea, y si lo haces en una sola exhibición, pues solamente se va a atenuar hasta en un 50% la pena, ¿no? Entonces señalan que resulta arbitrario por estos dos puntos que les comento, ¿no? Que de igual forma, dentro de este artículo, nosotros vamos a encontrar establecidos aquellos supuestos que hacen que el delito de defraudación fiscal pueda considerarse como calificado. Y bueno, ¿ya qué se refiere con esto de calificado? Pues es esto, ¿no? De que se den ciertas circunstancias
que van a hacer que esta calificación haga que la pena que corresponde al delito se aumente en una mitad. A continuación, vamos a analizar nosotros cuáles son los principales supuestos o los que son más comunes para que el delito de defraudación fiscal se pueda considerar como calificado. Bueno, habremos de mencionar que se va a considerar que es calificado este delito cuando se usen documentos falsos. De igual forma, va a ser calificado cuando se omita reiteradamente la expedición de CFDIs por las actividades que lleve a cabo el contribuyente. Como ustedes saben, cualquiera contribuyente que se dé de alta ante el SAT, pues bueno, lo primero que se le va a dar o habilitar es su certificado de sellos digitales para que pueda expedir los CFDIs o lo que se conoce como comprobantes fiscales digitales por internet. Entonces es una obligación ineludible que cualquier prestación de servicio o comercialización de bien debe de estar amparado con un CFDI, puesto que de esta forma la autoridad, al ser todo de manera electrónica, pues es la forma en que va a conocer en tiempo real todo aquello que sea motivo del pago de un impuesto. Entonces, nosotros es muy común que en la práctica no nos encontremos con muchos contribuyentes, muchos comerciantes o muchos prestadores de servicios que nos llegan a preguntar cuando vamos a requerir algunos de estos servicios que si quieren o necesitamos que nos expidan la factura. Aquí, bueno, no nos deben de preguntar que si la necesitamos, ¿no? Aquí simplemente lo deben de hacer, ¿no? Si alguien presta un servicio de abogacía, de contador público, de arquitecto, de ingeniería o vende o comercializa algún bien, tiene obligación de expedir el CFDI. De lo contrario, como ya lo estamos viendo, puede ser motivo de que el delito de defraudación fiscal pueda llegar a calificarse y aumentarse la pena. También otro ejemplo de que cuando este delito puede llegar a ser calificado es que se manifiesten datos falsos para obtener de las autoridades fiscales la devolución de contribuciones que no le correspondan realmente. Otro ejemplo de calificativa es que no se lleven los sistemas o registros contables que le correspondan al contribuyente. De igual forma, es una calificativa del delito omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas, manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le correspondan al contribuyente, utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones, declarar pérdidas fiscales inexistentes que, como sabemos, bueno, la autoridad ya tiene un procedimiento específico para determinar e investigar cuando se aplican pérdidas fiscales inexistentes. Lo hacen a través del procedimiento establecido dentro del artículo 69b bis del Código Fiscal de la Federación. Dentro de este artículo hay otro punto que resulta de gran importancia y trascendencia, sobre todo para todos aquellos que se dedican a la defensa penal fiscal, y es lo siguiente: se establece el artículo que no se va a formular una querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial de alguna contribución u obtenido el beneficio indebido, conforme a lo que se establece en este artículo, lo entera o lo paga de manera espontánea con sus recargos, actualizaciones. Ojo, antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio o medie algún requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión que sea notificada por las autoridades fiscales tendientes a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales. ¿Por qué les comento que es muy importante que se tome en cuenta esto que acabamos de analizar? Bueno, pues simplemente puede ser la diferencia entre acabar en la cárcel o salir bien librado. ¿Y a qué me refiero? Bueno, como se lo mencioné ahorita muy al inicio del video, muchos de los delitos fiscales se cometen por omisión, por tener una pésima organización, control, administración de la empresa o de la propia contabilidad del contribuyente. Se dan muchos casos en que hay muy malos administradores o los contadores hacen un trabajo deficiente o simplemente no se tiene el cuidado de llevar una buena contabilidad, no se llevan a cabo los registros. Y bueno, y es oportuno detectarlos con tiempo, sobre todo antes de que la autoridad lleve a cabo un requerimiento, una orden de visita o lo demás. Si se descubre en tiempo una omisión que puede implicar alguno de estos supuestos del delito de defraudación fiscal, aquí lo más recomendable es que vayan de manera espontánea y presenten la declaración, paguen lo omitido, porque si ya la autoridad lo descubre, si media un requerimiento, entonces ya pueden estarse ustedes cayendo en el supuesto de defraudación fiscal. Entonces, esto que acabamos de analizar es lo que a grandes rasgos se conoce como defraudación fiscal.
Sin embargo, bueno, hay algo que se conoce dentro del ámbito penal fiscal como la defraudación fiscal equiparada. Y bueno, esta la vamos a encontrar establecida nosotros dentro del artículo 109 del mismo Código Fiscal de la Federación. Bueno, ¿y por qué se llama equiparada? Pues bueno, porque son conductas específicas que se señalan aquí dentro de este mismo artículo que se van a considerar también como defraudación fiscal. Se considera que se causa un perjuicio al fisco federal valiéndose de engaños o aprovechamiento de errores. Entonces, bueno, habremos de mencionar las principales también conductas que pueden generar este delito de defraudación fiscal equiparada. Dentro de la fracción primera nosotros vamos a encontrar que es defraudación fiscal equiparada el consignar en las declaraciones que se presenten para los efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables para efectos de ISR menores a los que realmente se están obteniendo, o para efectos del IVA se declare valor de actos o actividades menores a los que realmente se obtenieron o realizaron dentro del ejercicio correspondiente. De igual forma, dentro de esta fracción que estamos analizando se va a considerar como defraudación fiscal equiparada aquellos supuestos de discrepancia fiscal en que incurra una persona física. Nosotros aquí en el canal ya hicimos un video en donde analizamos ese tema de la discrepancia fiscal. Ahí les comparto la tarjetita por si les interesa verlo. De manera resumida les puedo señalar que la discrepancia fiscal se da cuando un contribuyente, persona física dentro de un ejercicio, tiene erogaciones mayores a los ingresos declarados, es decir, que gasta más de aquello que declara en su, obviamente valga la redundancia, en su declaración de impuestos. Entonces hay un procedimiento especial para ello y si la autoridad determina que se dio, bueno, también aparte de la determinación del crédito fiscal, le van a iniciar un proceso penal por defraudación fiscal equiparada. De igual forma, es defraudación fiscal equiparada el omitir pagar a las autoridades fiscales todas aquellas contribuciones que hubiera recaudado o retenido el contribuyente. Es decir, tratándose de impuestos sobre la renta, si hubiera hecho retenciones y no las pagó, bueno, ya es un supuesto de defraudación fiscal equiparada. O bien, en el caso del IVA, en donde se trasladó el IVA, se acreditó, hubo los remanentes y estos remanentes pues no se pagaron al fisco, también es un supuesto de defraudación fiscal equiparada. De igual forma, beneficiarse sin derecho a un subsidio o estímulo fiscal es defraudación fiscal equiparada. Simular uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio al fisco federal también es este delito. De igual forma, es defraudación fiscal equiparable omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones de impuestos que tengan el carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales y que impliquen el dejar de pagar las contribuciones correspondientes. De igual forma, como ya lo analizamos en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, no se va a ejercer la acción penal si el perjuicio, las contribuciones que no se pagaron o demás de estas conductas que ya analizamos se corrigen o se pagan de manera espontánea. Ojo, antes de que sea descubierta por el fisco, ya sea a través de un requerimiento, una carta de invitación, una visita domiciliaria, demás. Pero bueno, amigas y amigos, ese fue el tema que les quise compartir en este video. Como se los mencioné al inicio, no era nuestra intención hacer un análisis profundo y teórico y doctrinal de lo que es el delito de defraudación fiscal, sino simplemente se los quisimos mencionar, reseñar y que bueno, vean ustedes cómo se encuentra establecido dentro del Código Fiscal de la Federación, principalmente, bueno, para conocerlo, saber qué conductas son las que pueden actualizar estos delitos con la finalidad de más que nada llevar a cabo las acciones preventivas que correspondan para evitar caer en alguno de estos supuestos que pueden generar que se caigan en los delitos de defraudación fiscal. Por eso es muy importante tener muy vigilado todo el tema contable, el llevar contabilidad, expedir los FDIs. Bueno, y más importante, obviamente, si están llevando ya a cabo actividades, pues tienen que darse de alta ante el SAT, expedir los FDIs,
verificar todo el tema del domicilio fiscal y bueno, toda la serie de obligaciones fiscales que bueno, debe llevar a cabo un contribuyente para estar al 100% en sus obligaciones fiscales, ¿no? Pero bueno, si ustedes tienen alguna duda o comentario al respecto de lo que, bueno, analizamos en este video, los invito que ahí en la sección de comentarios me los dejen, o incluso si ustedes quieren conocer más al respecto o hacernos una consulta, los invitamos a que visiten nuestra página web en www.abolaulex.com. De igual forma, los invito a que le den like a este video, que lo compartan entre sus amigos, conocidos y familiares que sepan que les puede interesar este contenido. Y si no lo han hecho, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que le den clic ahí en la campanita para que estén enterados de cuando estemos subiendo este tipo de contenidos. Pero bueno, amigas y amigos, nos vemos hasta la próxima.